Saber qué enfermedades podemos padecer en el futuro y prevenirlas. Personalizar el tratamiento médico según las características de nuestro organismo. Esto no es una utopía. En el Instituto de Estudios Celulares y Moleculares trabajan en la implementación de la realización del genoma humano completo. Que en base a esta genética, a estas características genéticas individuales, pues podamos predecir la aparición de enfermedades o modificar pues el juicio clínico del médico, porque le puede ayudar el conocer la impronta genética del paciente o la selección del tratamiento. Bueno, pues en definitiva, pues de algún modo personalizar la medicina. Desde el ICM prevén que cada uno de nosotros pueda tener su genoma subido en la nube con un fin preventivo que permitiría erradicar cierto tipo de dolencias. Lo que sí vendrá, y es que todo indica que va a ser así, es que tengamos nuestro genoma pues en la nube, arriba en la nube, y que cada uno de nosotros tengamos decodificados todas nuestras variaciones genéticas y las podemos utilizar a criterio del médico, no solamente a nivel de enfermedades, sino también de prevención, para saber seleccionar un medicamento que me siente mejor que otro, que tenga menos toxicidad, para con mi pareja evitar tener hijos a lo mejor con un tipo de patologías genéticas que podíamos evitar porque los dos somos portadores. Nosotros ahora mismo en el test de portadores de patologías monogénicas miramos más de 600 enfermedades con aproximadamente unas 16.000 mutaciones que están implicadas en el desarrollo de enfermedades raras. A través de los estudios genéticos, el ICM ya detecta las mutaciones del genoma. Quién sabe si en un futuro estas mutaciones se podrán corregir para intervenir de una forma más contundente en la longevidad humana.